La brújula de la sierra. Vanessa Núñez, Onda Cero. Pues ya estamos de vuelta así de rápido en esta brújula de la sierra. Estamos con Feliciano y con sus papeles, que hoy nos habla de Cicerón. Pues mira, Vanessa, el otro día hablábamos de las andanzas de Ramón y Cajal por el Instituto de Huesca. Este instituto se había fundado solo unos años antes de la llegada de Cajal a la ciudad. Hasta esas fechas, Huesca había sido la sede de la Universidad Sertoriana, que había fundado Pedro IV de Aragón y que después de 400 años de existencia, que se dice pronto, fue trasladada a Zaragoza gracias a las gestiones de su propio rector, don Jorge Sichat, quien sin ningún rubor se dejó sobornar por las autoridades zaragozanas para llevarse la universidad allí. Bueno, pues para tapar este boquete educativo se creó el Instituto de Enseñanza Media, que heredó todo el patrimonio de la universidad, incluso algunos de sus catedráticos, porque muchos de ellos se negaron a marcharse y se quedaron a vivir en la ciudad, en Huesca. Ya veo que esto de la corrupción no es cosa de ahora solo, Feliciano. ¿Y por qué se llamaba esta universidad sectoriana? Pues mira, fue en honor del caudillo romano Quinto Sertorio, que instituyó en la romana Osca una academia latinista para formar a los jóvenes de las familias indígenas más sobresalientes. Sertorio apostaba por la educación para romanizar a los jóvenes, aunque hay maliciosos que dicen que Sertorio, más que educar a los herederos de las grandes familias, lo que buscaba era mantenerlos como rehenes ante las posibles sublevaciones de sus padres. Vaya con Sectorio. ¿Y Sectorio fue un hombre importante en la historia de Roma? Sí, la verdad es que sí. Y además, fíjate, le tocó lidiar con los estertores de la República Romana. Sertorio se opuso a Sila, quien con su mano derecha Pompeyo se convirtió en despótico dictador de Roma. Y entonces Sertorio se refugió en Hispania y, como tenía muy buena mano con los nativos, sobre todo con los lusitanos, encabezó una exitosa rebelión. Las cosas le fueron francamente bien, incluso mejor que a Puigdemont, porque Sertorio llegó a tener su propia republiqueta romana en Hispania. Cuéntanos, Feliciano, ¿entonces Sectorio fue un caudillo muy popular en la Hispania de la época? Fue un hombre muy popular y respetado. Llegó a contar incluso con su propia leyenda mágica. Tenía una cervatilla blanca que decía que era la encarnación de la diosa Diana, y en las reuniones con los jefes de las tribus, la cervatilla, que ya estaba a tal fin amaestrada, le acercaba el morro al oído y Sertorio les hacía creer que estaba hablando con la misma diosa. Pero bueno, al final la cruda realidad siempre se impone, y aunque el pueblo lo ensalzó como a un héroe, Sertorio no pudo soportar el desgaste de una continua lucha contra la omnipotente Roma, y poco a poco se fueron abriendo grietas entre sus aliados. Vencido y amargado, se refugió en su querida Osca, pero las cosas ya no fueron lo mismo. Sertorio se había convertido en un hombre sombrío y cruel, que incluso asesinó y vendió como esclavos a los alumnos de su academia. Entonces sus admiradores, pues estas cosas que tenían los romanos, ¿no? Pues le organizaron un banquete de homenaje y a los postres lo cosieron a puñaladas y se pasaron a Pompeyo con armas y bagajes. Parece ser que la muerte natural no existía en Roma para los grandes personajes. Pues la verdad es que es difícil encontrar algún personaje romano de importancia que haya fallecido de muerte natural, Ahora, fíjate, ahora que estamos hablando de Sila, creo que sí que llegó a poderse jubilar y que murió de cáncer, pero la verdad es que no era lo normal, Lo mismo que a Sertorio le pasó a otro enemigo de Sila, a Cicerón. Mira, Marco Tulio Cicerón es uno de los referentes más sobresalientes de la civilización romana. Hizo de todo, fue militar, gobernante, jurista, político, historiador, escritor, filósofo y sobre todo un brillante orador que desde el Senado se dedicó a la defensa de la República contra conspiradores y tiranos. Logró abortar la conspiración de Catilina con su famoso «Quosque tandem abutere Catilina paciencia nostra», ¿hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? El éxito de sus catilinarias y sus filípicas le llevó a ser nombrado Pater Patriae por el Senado. Entonces Cicerón, como Sectorio, ¿conoció el éxito para después caer en desgracia? Pues sí, Cicerón tenía mucho predicamento en Roma y además fue archipopular. Puso grandes esperanzas en Julio César para recuperar la República, pero cuando César llegó al poder, todos hacían lo mismo. Se proclamó dictador, dejando a Cicerón con las ganas de restablecer su querida República. Entonces, claro, surgió entre ellos la típica relación de admiración y odio, que curiosamente no acabó con el asesinato de Cicerón, que hubiera sido lo propio, sino con una cariñosa recomendación de César para que se alejara del escenario político. Así que el sexagenario Cicerón se retiró al campo, donde disfrutó de una sosegada vida en compañía de su hija, su nieto, y mira, a la vejez viruelas, se puso una nueva esposa que era más joven que su hija. Alejado de la vida pública, repartió su tiempo en recibir a las amistades que iban a verle desde Roma, incluido el propio Julio César, incluso antes de morir, unos días antes estuvo con él, y aprovechó para escribir mucho y ordenar toda su ingente obra humanística que abarcaba desde la filosofía a la historia, pasando por el derecho y no digamos ya sus discursos en el Senado. ¿Y cómo afectó a Cicerón la muerte de Julio César? Pues le afectó mucho y además para mal, porque Bruto y Casio apuñalaron a Julio César al grito de Cicerón, por Cicerón. Pero claro, tras la muerte de César, que fue un acontecimiento
acontecimiento totalmente inesperado. Hubo ahí un vacío de poder, un desconcierto descomunal en la capital, y Cicerón pensó que esta podía ser su oportunidad y regresó a Roma con la ilusión de por fin poderse hacer con la situación y traer de nuevo la República. Pero la República no volvió. Bueno, eso era, claro, era imposible. Mira, por mucho Senado, mucho Cicerón y muchas instituciones que hubiere, en la Roma de la época el poder lo ostentaba el militar más fuerte. El asunto se resolvía siempre con unas feroces batallas entre las legiones de los 2 o 3 generales más prominentes de provincias, pues la Galia, la Hispania, la Numidia. En ese momento las legiones realmente pertenecían a sus generales, no a Roma. Entonces, como te puedes imaginar, pues esto suponía un terrible desgaste para el imperio. Unas batallas de este tipo pues dejaba al aire todas las fronteras, arruinaba las arcas del Estado por muchos años, en fin, eran un verdadero desastre. Pero mira, en esta ocasión, tras la muerte de César, el trío de la discordia formado por Octavio, Marco Antonio y Lépido hicieron algo inusual. En vez de batallar por el trono como sus antecesores, no sabemos si fue por inteligencia o por falta de decisión, de valor, lo que hicieron fue montar una tienda de campaña en Bolonia, lo suficientemente grande para poder estar bien separaditos los unos de los otros, y se pusieron a negociar el reparto del imperio. Estaban los 3 solos dentro de la tienda, sin asesores ni testigos. Antes de entrar se habían cacheado mutuamente. Fuera de la tienda quedaron las espadas, los puñales, los anillos con veneno y los teléfonos móviles. Anda, que listo, si llegaron a un acuerdo. Sin ningún tipo de problemas. Mira, en solo 3 días acordaron el reparto del imperio de Roma. Una vez que acordaron el reparto, claro, se hicieron las siguientes preguntas. Bueno, ¿y ahora quién va a pagar los gastos de este tripartito? Bueno, pues como en esa época no se emitía deuda pública, lo que hicieron fue llamar al Cristóbal Montoro de turno, quien les trajo un listado con los 2000 hombres más ricos de Roma, y tenía en ese listado todos sus patrimonios perfectamente desglosados. Así que decidieron robarles todas sus propiedades y de paso asesinarlos para ahorrarse futuros contenciosos administrativos. Entonces, sin saberlo, estos 3 truhanes acababan de inventar en un mismo acto el impuesto de patrimonio y el de sucesiones. Y bueno, pues siguieron, claro, y la siguiente pregunta de los nuevos dictadores fue: ¿y qué hacemos con los opositores? Pues nada, muy fácil, dijeron, matarlos. Claro, matarlos a todos, sí, a todos, empezando por Cicerón. Es verdad que, claro, lo de Cicerón les daba un poco de corte, pues Cicerón era mucho Cicerón, y a fin de cuentas era el padre de la patria, pero Marco Antonio, que había sido el blanco de las mayores críticas de Cicerón, fue inflexible, se puso como una boa y que había que matar a Cicerón. Entonces, para disimular la villanía, ofrecieron bajo manga una recompensa por su cabeza. Cicerón se entregó dignamente a los sayones y les dijo: non ignoravi me mortal ingenuisse, que más o menos quiere decir: nunca he ignorado mi naturaleza mortal. 1.000.000 de sestercios pagó Marco Antonio por el saco ensangrentado con la cabeza y las manos de Cicerón, y como aviso a navegantes las hizo clavar en la tribuna del Senado. Toma ya. Así las gastaban. Muy interesante esto de Cicerón, José Manuel. Pero si en esa época no había ni grabaciones ni vídeos, ¿cómo han llegado hasta nosotros los famosos discursos del Senado de Cicerón? En aquella época, los hombres de calidad llevaban a su lado siempre un notario, un secretario, que iba escribiendo todo lo que decían. El secretario de Cicerón fue un esclavo muy eficiente llamado Tirón. Tirón fue algo más que un secretario para Cicerón. Fue su amigo, confidente, el trato que tenían era de padre a hijo. Y Tirón en todo momento fue consciente de la responsabilidad de conservar el legado de Cicerón para la posteridad. Como Cicerón hablaba tanto y tan rápido, Tirón inventó un lenguaje que con 1000 símbolos podía escribir a toda velocidad los discursos de Cicerón sin dejarse una sola palabra. Ese lenguaje se llamó la Notae Tironiane y que fue el origen de la taquigrafía. Tirón además también cultivó las redes sociales. Mira, montó un taller con cientos de amanuenses. Cuando Cicerón acababa la sesión del Senado, Tirón se iba a toda prisa al taller y les dictaba a los copistas con sus notas taquigráficas el discurso completo de Cicerón. Los amanuenses hacían a toda prisa cientos de copias y al poco tiempo circulaban por todo Roma las copias del discurso de Cicerón que había dado esa mañana o esa tarde. No hay que decir de Cicerón en su influencia en el Renacimiento, ¿no? Cicerón es una de las claves de nuestra civilización occidental porque fue el que transmitió la filosofía griega a los romanos y de esta forma la hizo llegar hasta nosotros. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, porque escribía como los ángeles, en fin. Entonces Petrarca, cuando conoció a Cicerón y lo divulgó, fue una de las claves del Renacimiento del siglo XIV, pero ojo, también del humanismo de la Ilustración del siglo XVIII, en los tiempos del Conde Aranda. Y todo esto se lo debemos a su secretario Tirón, que perdió el tiempo en dejar muy claro todo su legado. Hay cosas muy curiosas que han llegado hasta nuestros días. ¿Os acordáis este 8 que ponen así los anglosajones para decir Fish and Chips o Johnson & Johnson? Este símbolo lo inventó Tirón. Pues es muy importante la vida de esta gente que han marcado las líneas de nuestra historia, de la Europa occidental, del Renacimiento, de la Ilustración y de
de lo que hoy somos. Bueno, pues hoy conocemos un poquito más de Cicerón gracias a los papeles de Feliciano, que los vamos a echar mucho de menos durante estos próximos días. Nada, pues si son 2 meses de nada. Ya estamos aquí de vuelta. Luego ya volvemos con fuerza. Oye, es que hay 60 y tantos ya colgados. Unos cuantos. Es como el asistente de Cicerón. Ya tenemos todo ahí. a un tirón para que vaya también tomando nota. Onda Cero Sierra, 106.6 FM.